Este es El Telégrafo por Salón Boricua, un podcast cultural dedicado a difundir la historia, el arte y la cultura puertorriqueña. Mi nombre es Wilmer Jovet. Y mi nombre es Micaela Yerian. Recuerda seguirnos como Salón Boricua en todas nuestras redes sociales. El tema que tocaremos hoy es uno muy sensitivo, por lo que sugerimos discreción con los niños y jóvenes antes de escucharlo. Según el libro titulado Yo acuso, tortura y asesinato de don Pedro Albizu Campos, escrito por el profesor Pedro Apontes Vázquez, el caso de Albizu es uno lleno de muchas complejidades. Aunque carga un profundo trasfondo político e histórico del que estaremos hablando en otro episodio, hoy nos vamos a enfocar en sus últimos años de vida. Pedro Albizu Campos, desde que ingresó al Partido Nacionalista en 1924 y asumió su presidencia en 1930, se convirtió en la voz principal en contra del coloniaje norteamericano en Puerto Rico. Era un orador enérgico, un pensador que exponía sus análisis y teorías sobre derecho, la moral, la economía, la ética y el patriotismo de una forma sencilla. Por eso es que Albizu tenía tantos seguidores, porque cada discurso que daba era una cátedra. De ahí viene su apodo, el maestro. Organizó trabajadores, ofreció sinnúmero de discursos alrededor de la isla que condenaron tajantemente el imperialismo norteamericano. También algunos de sus discursos eran transmitidos a través de la radio. Su influencia era tanta que ya para el año 1936, tanto los puertorriqueños como dominicanos, haitianos, argentinos, mexicanos y españoles se referían a él como el apóstol de la independencia de Puerto Rico. Hasta en Argentina le llamaron el último libertador americano. Es importante comprender el Puerto Rico en que vivió Pedro Albizu Campos durante su juventud. Un Puerto Rico donde ocurrían agresivos procesos de asimilación a la cultura norteamericana y se promovía el desprecio a nuestra nacionalidad. Durante su vida, Albizu fue ingresado a prisión en 3 ocasiones. Desde 1937 al 1943 estuvo preso en Atlanta, bajo cargos de conspiración sediciosa e intento de derrocar el gobierno de los Estados Unidos por medio de la fuerza, incitar la rebelión y reclutar soldados. En ese primer juicio por jurado, compuesto por 7 puertorriqueños que lo encontraron inocente y otros 5 norteamericanos que lo encontraron culpable, entonces el tribunal decide asignar un nuevo juicio y cambiar al jurado por uno compuesto de 10 norteamericanos y 2 puertorriqueños. Luego de horas de deliberación, este nuevo jurado, con mayoría norteamericana, encontró culpable a Albizu Campos, siendo ingresado a prisión. Cuando salió de la cárcel en 1943, fue retenido en la ciudad de Nueva York hasta cumplir su probatoria en 1947. 3 días después de salir de prisión, tuvo que ser internado en el Hospital Columbus, donde le tomaron placas que indicaban que había sufrido tuberculosis, pero que ya había mejorado. Albizu pasó casi 2 años en el hospital hasta noviembre del 1945. Es por esa razón que tuvo que esperar casi 4 años para regresar a Puerto Rico. El 15 de diciembre del 1947 llegó a Puerto Rico luego de 10 años de ausencia. Este recibimiento cabe destacar que fue uno de los más grandes registrados en nuestra historia. Miles de puertorriqueños llegaron al muelle de San Juan para verlo desembarcar. En noviembre de 1950, nuevamente fue ingresado a prisión por violar la Ley 53, mejor conocida como la Ley de Mordaza. Esta ley fue creada en 1948 para reprimir cualquier manifestación de independencia, incluyendo el uso de nuestra bandera, cantar nuestro himno y hablar públicamente sobre la independencia. En ese contexto, luego de la insurrección nacionalista o el grito de Jayuya, pasó unos días en el cuartel de la policía y luego fue ingresado a la cárcel La Princesa. Ambas localidades estaban ubicadas a pasos de la fortaleza en el Viejo San Juan. Durante los años del 1950 a 1953 se puede ver un gran desgaste físico de Pedro Albizu Campos. En 1951, Albizu se enfermó súbitamente. Inicialmente, Albizu pensó que se había enfermado a consecuencia de los gases lacrimógenos utilizados la noche de su arresto en 1950, pero luego concluyó que lo estaban atacando con lo que él llamaba rayos electrónicos radioactivos de gran precisión. Desde el momento de ese primer ataque, se le hincharon sus manos, piernas, cuello, afectaron su próstata, sus ojos, oídos y cabeza. Le subió la presión arterial y experimentaba calor, quemaduras en distintas partes de su cuerpo, incluyendo sus genitales. Doris Torres Sola y Carmín Pérez, 2 nacionalistas que también
también fueron encarceladas se ocupaban de cuidar a Albizu. En una ocasión, Doris relató por escrito que don Pedro había descrito los rayos como de colores diversos y bellísimos. Decía: a veces la pared parecía una cascada de oro derretido, otras veces empezaban a pasarle colores rojizos, violetas, azules y otros como si fuera una pantalla de cine. Esta tecnología recibe más adelante el nombre de rayo láser en 1957 por un estudiante de la Universidad de Columbia. Es conocido que el láser puede tener cualquiera de los colores del arco iris y que además pueden ser invisibles a los humanos si son ultravioletas o infrarrojos. En febrero del 1952, un médico de la cárcel lo examinó e indicó que su presión arterial era de 220/120, pero que su corazón estaba normal. Este médico también le menciona que en cualquier momento podía sufrir una hemorragia cerebral que le podría paralizar en un segundo. El 22 de mayo de 1952 le visitó un médico y un empleado del Departamento de Salud de Puerto Rico. Ese médico había traído consigo una grabadora, la cual Albizu permitió que se usara para grabar la conversación con la condición de que se le diera una copia de la grabación a sus abogados. Sin embargo, este acuerdo no se cumplió y solo recibió copia el entonces secretario de Justicia y eventual juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge. Sobre este último se alega que siendo secretario de Justicia ordenó a 3 médicos, entre ellos un psiquiatra, a declararlo demente. El profesor Pedro Apontes Vázquez denunció en 1985 el alegado encubrimiento. Sobre esto decía: el diagnóstico de locura que ya he explicado anteriormente fue ordenado por José Trías Monge. Perseguía restarle credibilidad a la denuncia de Albizu de que lo estaban quemando vivo mediante la aplicación de radiación. El 24 de septiembre de 1953, el doctor Luis Manuel Morales, de quien la prensa dijo que era una reconocida autoridad en psiquiatría, visitó a Albizu Campos junto a otros 2 médicos para examinarlo. Albizu Campos rechazó aquella visita, pues entendía que el gobierno quería utilizar el examen como propaganda y que sabía que realmente su condición de salud no le importaba. Los médicos entonces deciden hacerse pasar por médicos amigos y le dicen que solo habían contactado al gobierno para que le autorizara la visita. Albizu confió en sus palabras y accedió a explicarles lo que estaba pasando. Una de las cosas que más les impresionó a los médicos fue que Albizu cubría su cabeza y su cuerpo con toallas mojadas para contrarrestar el calor que la radiación le causaba. Ese mismo día, 2 de los médicos sometieron un informe sobre la visita al secretario de Justicia. Unos días después, llegaron a la conclusión de que Albizu sufría graves trastornos mentales de naturaleza paranoica. Este diagnóstico, como ya Albizu había anticipado, fue usado para propósitos de propaganda por el gobierno de Puerto Rico. Querían hacerle ver como si padeciera de sus facultades mentales. Ni las Naciones Unidas ni el Colegio de Abogados en ese momento habían tomado acción en el caso de Albizu Campos. Fue gracias a la presión de otras naciones que Estados Unidos, a través de Luis Muñoz Marín, decretaron el indulto del prócer en 1953, tan solo una semana después de haberlo declarado demente. Albizu Campos rechazó ese indulto, pues no incluía a sus compañeros y compañeras encarcelados. El secretario de Justicia dijo que Albizu no tiene la facultad en ley para aceptar ni rechazar la resolución de indulto por el gobernador. El 30 de septiembre de 1953, Albizu Campos fue prácticamente expulsado de la cárcel. La periodista norteamericana Ruth M. Reynolds comenzó a investigar el caso de Albizu. Entrevistó por separado al propio don Pedro, a Carmín Pérez, Doris Torresola e Isabel Rosado sobre la radiación en su cuerpo. Le realizaron también una prueba con un instrumento llamado contador Geiger, capaz de medir la radiación. Cuando hicieron la prueba, se encontró que el contador registró entre 4 y 9 pulsaciones por minuto. Cuando lo llevaron al cuarto de don Pedro, registraba 14 pulsaciones por minuto. Cuando lo llevaron cerca de la cama de don Pedro, al lado de su cuerpo, el aparato se dañó y dejó de funcionar. El contador Geiger solo se activa en presencia de radiación. Al dejar de funcionar, era lógico que la radiación presente en su cuerpo era considerable. Se acordó entonces adquirir otro instrumento tipo industrial, pero en marzo de 1954 el gobierno encarceló nuevamente a Albizu Campos. El gobernador Muñoz Marín revocó su indulto luego de que Albizu Campos declarara a la prensa que el ataque del Congreso de Estados Unidos por los 4 nacionalistas el 1 de marzo fue un acto de sublime heroísmo. Su salud deterioró grandemente en esta ocasión. Albizu Campos casi muere dentro de la prisión. En esta ocasión, Albizu Campos fue recluido en la galera de tuberculosos de la cárcel de la Princesa. Su salud fue decayendo poco a poco y se le negaron primeros auxilios y atención médica.
Esto sucedió hasta que Teófilo Maldonado, un periodista del antiguo periódico El Mundo, alertó que Pedro Albizu estaba muriendo en la cárcel. En 1956, Albizu sufre un derrame cerebral y una parálisis, que tanto él como uno de sus médicos ya habían predicho 4 años antes. Fue trasladado en 2 ocasiones por su condición al Hospital Presbiteriano, hoy conocido como el Presby. Más que un hospital de tratamiento, este fue su nuevo lugar de confinamiento hasta su segundo indulto en 1964. Ya en este momento, don Pedro apenas podía hablar y moverse. El 21 de abril de 1965 a las 9:40 p.m., con 74 años, muere Pedro Albizu Campos, uno de los mayores líderes del movimiento nacionalista de Puerto Rico. Había pasado unos 25 años y medio preso. Los últimos días de don Pedro fueron dolorosos. Estaba paralítico y no podía hablar. Apenas podía apretar la mano de sus conocidos cuando les reconocía. El entierro de Albizu Campos ha sido en nuestra historia de los funerales más masivos en nuestra historia nacional, asistiendo sobre 100,000 personas, desde niños a ancianos. La conmoción causada por su muerte fue una sin precedentes. Su cuerpo estuvo 2 días en la funeraria Jensen y 1 día en el Ateneo puertorriqueño, mientras cargaban su féretro hacia el cementerio Santa María Magdalena de Pacis en Viejo San Juan. Lanzaban flores desde los balcones y edificios de la calle San Francisco. También sobre su ataúd se lanzó tierra traída del barrio Tenerias en Ponce, lugar donde nació y se crió el prócer. En nuestra historia hay casos de patriotas que lucharon contra la censura y el exilio, pero nunca había habido un caso tan extremo como el que vivió don Pedro Albizu Campos, quien había retado abiertamente al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Puerto Rico, en colaboración con autoridades federales, le persiguieron, le atropellaron, le torturaron para poco a poco destruirlo. Ni la cárcel ni el destierro pudieron igualar el sacrificio personal de este boricua, que luchaba por una de las causas más justas y nobles, nuestra libertad. Si hoy permanece nuestro orgullo nacional, defendemos nuestra cultura y raíces, en gran parte se la debemos a la influencia del eterno maestro Pedro Albizu Campos. Bueno, hasta aquí este episodio de El Telégrafo por Salón Boricua, un podcast cultural dedicado a difundir la historia, el arte y la cultura puertorriqueña. Recuerda seguirnos como Salón Boricua en todas nuestras redes sociales. El telegrama de hoy fue enviado por Pedro Albizu Campos. Los jóvenes tienen el deber de defender su patria con las armas del conocimiento.